Bueno, muchas gracias por estar otra vez acá en esta tempestad, en esta granizada que está cayendo en este momento. Eh, bueno, comienzo contándoles que estoy cumpliendo años. Entonces, pues para mí es muy importante poder compartir con ustedes este momento hablando de Sebald, que creo que es uno de los escritores no solamente preferidos, sino que pues creo que más me ha influenciado en mi escritura. Y todavía esa influencia está, porque hay muchas influencias que uno se las tiene que quitar de encima como escritor para poder uno encontrar su propio camino. Yo pienso que la de Sebald es una influencia que siempre va a estar y obviamente pues no se trata de escribir como él, sino de recorrer los caminos que él le va abriendo a uno. Bueno, dicho esto, les cuento que aquí una pequeña propaganda del viaje como vida. Este es un ciclo que es durante todo el año, son los últimos jueves de cada mes y estamos en la de Sebald, ahí están viendo la diapositiva. El próximo va a ser de Leclésio, el 29 de julio, premio Nobel, escritor francés. La otra el 25 de agosto de Richard Kapuczynski, polaco, muy conocido por los periodistas. El 30 de septiembre de Lionel Waffer, un viajero que recorrió en el siglo XVI, o sea, estamos hablando de hace mucho rato, el Istmo de Panamá. Luego Charles Safre, francés, el 28 de octubre, que vino aquí a Colombia y pues cuenta cómo era Colombia en el siglo XIX, es bastante divertido. Y finalmente Arturo Echeverry Mejía, escritor de acá, ya murió, eh, de hecho hermano de Gilberto Echeverry, el exgobernador. Bueno, eso es más o menos el panorama pues, que tenemos para el resto del año. Ahora, hoy vamos a hablar de Sebald. Sebald es un escritor que creo que muy poca gente conoce y bueno, es probable que inclusive de esta lista mucha gente no conozca esos autores. Pero la verdad es que hay muy pocos autores o escritores muy famosos, incluso autores que ganan el premio Nobel, pues uno ni cuenta se da. Más que todo, pues depende si ese escritor, pues es también un personaje al mismo tiempo. Incluso muchas veces la gente conoce a los escritores y no ha leído nada, o sea, simplemente porque los ha visto en las redes o los ha visto en comerciales, etcétera. Entonces, la idea es llevar a estos escritores pues a que los conozca más gente, a que ustedes los conozcan, los puedan leer. Y bueno, muchos de ellos ya están muertos, pues solamente escritores vivos de los que vamos a hablar acá. Creo que solamente está Leclésio, que es el próximo, que es francés. De resto, todos ya digamos que no están con nosotros. Mm, pero bueno, entonces, pues eso también dificulta que la gente los conozca porque normalmente son escritores actuales los que se conocen, que están todo el tiempo pues en los medios. Entonces, bueno, vamos pues a meternos en Sebald, ahí de a poquitos. Yo los invito a que hagan preguntas incluso hasta durante la charla, porque a veces, como yo soy pues lector de Sebald, de alguna manera he estudiado un poquito sobre él, entonces a veces asumo como que parto de que la gente lo conoce, o sea, trato de decirme que no, que la gente no lo conoce, que hay que empezar de cero, pero a veces uno se brinca, entonces es muy bueno pues que me paren por ahí y digan, bueno, pero ¿cómo era? ¿Este señor de dónde era? O realmente es hombre, mujer, no sé, lo que sea. Y, y ya al final las preguntas, nos vamos a demorar una horita máximo en toda esta charla. Bueno, quién era Sebald? Mm, Winfried Georg Max Sebald. Bueno, lo primero que les quiero contar es que Sebald no le gustaban sus nombres de pila, o sea, le gustaba su apellido, pero no sus nombres. El Winfried Georg, esos dos nombres no le gustaban para nada, y se lo cambió, aunque no por notaría, pero sí trataba de que le dijeran Max. Ya les voy a contar esa historia.
Él nació en 1944 y tuvo su infancia justo después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que esa guerra fue entre el 39 y el 45. Entonces, a él le tocó crecer en una Alemania que estaba, pues, había acabado de ser derrotada y estaba saliendo todo el tema de los campos de concentración y de todo el tema del nazismo, se estaba haciendo público y eso le tocó a él oírlo, verlo en el colegio. Les iban mostrando, vea, es que nuestros compatriotas hicieron esto otro. Y más difícil incluso para Sebald, porque el papá de él hizo parte de las fuerzas militares toda la vida, incluso primero en la República de Weimar, que fue por allá en el 29-30, pues que fue que entró el papá, y luego cuando vino la subida del partido nazi, nacional-socialista, él siguió en las fuerzas militares en la Wehrmacht, siguió y pues no era mucho lo que Seba el niño supiera de su papá, ni qué hacía, ni nada por el estilo. Él pasó más tiempo con el abuelo. E incluso, cuenta Sebald, que durante su juventud, primera juventud, cuando ya el papá estaba ahí en la casa, mm, y de infancia, había como una especie de ley del silencio. O sea que el papá no contaba nada de lo que había vivido en ese tiempo, la mamá tampoco, y en general eso se vivía no solamente en las familias, sino a nivel casi que nacional, pasando por todo el espectro de la comunidad, del pueblo, etcétera. Ellos eran oriundos de un pueblo pequeño, mm, que estaba en la región de Baviera, y no era pues digamos de gran ciudad, era un lugar geográficamente restringido y era un poco como lo que se dijera ahí en el pueblo y eso la gente no lo iba a decir porque las mismas personas de ahí habían estado involucradas en todo el tema de la parte pues nazi, algunos sí, otros no, en fin. Pero él lo dice, era una especie de ley del silencio. Fue más con los profesores del colegio que se empezó a enterar de lo que había sucedido, pues ahí, especialmente contra los judíos y otras minorías. Y es de ahí que Sebald empieza a, a empezar a indagar por qué esa persecución a las minorías. Y eso empezó, digamos que, a hacer carrera pues en su pensamiento como persona y más tarde se fue a manifestar en sus libros, pero eso tuvo pues un proceso que hizo que después saliera y cómo salió y cómo en la literatura de Sebald es lo que me parece más interesante porque ahí no vamos a encontrar los historias de los campos de concentración ni nada por el estilo. De hecho, Sebald se va a aproximar a esos temas de una manera oblicua, lo llama él, de una manera tangencial, son sus palabras. También le voy a explicar cómo es eso y me parece que esa postura de Sebald, eh, diciendo que eso tiene más fuerza que ir directamente a los hechos, también tiene una argumentación muy, muy válida, también lo vamos a ver acá en la charla. Bueno, entonces, Sebald crece a estudiar, se empieza a estudiar literatura inglesa y literatura eh, alemana en la ciudad de Freiburg, ahí en Alemania, y luego termina su carrera en Friburg. Eso además es muy sebaldiano porque él siempre está lleno de esas pequeñas coincidencias y las hace notar y saca de ahí cosas. En Friburg, Suiza. Ahí se gradúa en el año de 1966 y se va a hacer como una especie de pasantía postdoctoral a la Universidad de Manchester en Inglaterra. Ahí está un par de años, un año quizá, vuelve a Suiza, intenta establecerse ahí, se casa con una suiza, no se le dan las cosas para establecerse y se va a hacer un postdoctorado, un doctorado, perdón,
esta vez de Nueva Inglaterra, pero esta vez a la Universidad de East Anglia. Ahí se gradúa y se queda trabajando allá. Se graduó en 1973 y se queda ahí. Ahí se queda toda la vida con su esposa suiza, tienen un par de hijas. Y esto es importante pues porque él en sí no es un gran viajero, o sea, obviamente, bueno, gran viajero entre comillas, porque ya lo hemos dicho acá en estas charlas, no se necesita ir muy lejos para ser gran viajero, más bien es la mirada que desarrolla ese viajero, no importa qué tan lejos vaya, lo que es importante, pues sobre todo si se va a escribir o se va a hacer alguna actividad creativa con eso. Entonces, esta Universidad de East Anglia, un poco como lo dice la palabra, es en el este de Inglaterra, y ahí es donde está el viaje de los anillos de Saturno, que es el libro del cual vamos a hablar hoy. Eh, Luego se los presento en una diapositiva, pero más o menos aquí lo pueden ver en la pantalla, los anillos de Saturno, y observen esa WG. O sea, a él no le gustaba para nada que se hablara de sus nombres, y él aprovechó el paso para Inglaterra para que la gente le empezara a decir Max. De hecho, en las entrevistas, alguien, incluso un entrevistador, le pregunta muy directamente, bueno, realmente no sé cuál es que es tu nombre. Y él dice, no, la gente dice Max, así, a secas. Eso es lo único que él dice. Eh, entonces, en la salida de Alemania de Sebald ya hay, digamos, una postura ante esa historia reciente de su país y en el cambio de nombre también, y luego en su literatura. Entonces vean cómo esas pequeñas acciones, digamos, de vida van marcando su punto de vista. Eh, Sebald es un escritor, digamos, que empezó, entre comillas, tarde, es decir, él siempre quiso ser escritor, lo cuenta también. Él dijo a los 20 años, escribí una novela, se la leí a mi novia y se durmió. Entonces decidí que yo no servía para escribir, sino que me iba a dedicar a estudiar la literatura. Y eso hizo. 2 décadas completas y más, casi 25 años solamente como profesor. Y él vino a publicar, digamos, su primer libro de literatura para el público general en 1990. Antes de eso, él había escrito ya algunos libros, pero ya de corte académico. Esos libros ahora están publicados e inclusive pues los más fanáticos de él lo leen esos libros porque ahí se empieza a fraguar su literatura. Él se empezó a sentir como en una camisa de fuerza cuando estaba escribiendo sus libros sobre otros autores europeos, y empezó como a romper un poco esos esquemas de los escritos académicos, y ahí empezó a forjar su propia manera de escribir. Pero el primer libro, digamos, que salió así para el público general es de 1990, que se llama Vértigo. Es como una especie de pequeña peregrinación por Europa, por el centro de Europa, un poco tras los pasos de esos escritores que a él le gustaban, especialmente de Franz Kafka. Entonces ahí ya empezamos a ver el viaje para hablar de otros escritores, que es una cosa supremamente novedosa. Bueno, no quiere decir que la persona no haya seguido los pasos de uno u otro escritor y hablado sobre él, pero es que Sebald empezó a construir su ficción a partir del recorrido. Y hay algo muy interesante que él dice que eh, solo exponiéndose a lugares y a personas, no importa que sea cerquita, no importa que sea gente que uno ya conozca, en fin, es cuando realmente ocurren esas cosas extrañas, las epifanías, esas sorpresas, solamente le pueden ocurrir a uno ahí. Eso pues lo dice Sebald, y por eso lo incluyo en este ciclo, porque todos los personajes, porque realmente estos escritores fueron los personajes, todos los escritores de los cuales estamos hablando en este año, son unos escritores que quizás salvo uno o dos,
solamente podían contar sus historias en viaje. O sea que el narrador o sus personajes o alguno de sus personajes estuviera viajando. Si no, no le sale. O sea, está como atado el avance del tiempo al avance en el espacio. Y esa es una cosa muy curiosa que le pasa pues a algunos escritores y creo que a mí también. Eh, y es que solamente cuando doy un paso siento que el tiempo transcurre. Es difícil estar, poner a un narrador o poner a los personajes a que transcurra un tiempo sin que se hayan movido. Esa es una cosa curiosa. Quién sabe si nos viene por allá de esa manera primigenia de que antes siempre estábamos andando. El hombre pues siempre durante cientos de miles de años estuvo andando, es un nómada por excelencia, ya quedarse quieto en un lugar es algo un poquito más de los últimos milenios. Pero bueno, entonces ese primer libro, Vértigo, es un narrador que está caminando. Luego viene en el 92 Los Emigrados, que son unos relatos que tienen en común que todos los protagonistas se suicidan, pero no se asusten, que no estamos aún. Hay una cierta oscuridad en Sebald, pero no es para asustarse. Ya vamos a mirar eso. Luego en el 95, entonces, su tercer libro es Los Anillos de Saturno. Y finalmente en el 2001 escribe Austerlitz, que es su último libro. Se han publicado más, pero es que este libro se publicó en el 2001 y ese mismo año murió Sebald. En el 2001, en diciembre, él iba manejando con la hija y parece que le dio un aneurisma, él iba al volante y se fueron contra un camión. Y él se murió, la hija afortunadamente pues no. Eh, y bueno, se ha publicado otras cosas que él tenía pues ahí digamos, que estaba trabajando, pero básicamente esos son los libros más conocidos de Sebald y que vamos a encontrar traducidos acá al español, en la editorial Anagrama casi siempre. Eh, Vamos a mirar algo acerca de las traducciones. Eh, Observen, por ejemplo, que acá está en alemán, la primera edición que es del 95, esa es la que yo les dije. Luego está la edición en inglés del 98 y luego está la edición en español del 2008. Porque esta separación es porque él era muy cuidadoso con él mismo incluso podía haber traducido sus libros, pero él escribía en alemán y luego en la traducción había un proceso largo y era que el traductor hacía una primera versión, se la mandaba a él le hacía correcciones y en fin, hasta que estaba a gusto con eso, por lo menos en el paso del alemán al inglés, que era un idioma que él también dominaba. Eh, en el paso al español no sé exactamente cómo se hacía, pero yo creo que él no alcanzó a participar ahí, porque si, pues primero no creo que él dominara el español, y segundo, pues ya él murió en el 2001, estamos hablando que la primera edición en español sale en el 2008. Eh, entonces, Sebald él realmente fue un desconocido total hasta mediados pues total no, sino que fue un buen profesor de East Anglia, hasta que ya fue conocido como autor en la mitad de los años 90, sobre todo con la salida de los Anillos de Saturno, que ahí fue que no solamente se empezó a conocer en alemán, sino luego en el 98 con la salida al inglés. Cuando el libro salió en inglés, ahí pueden ver también en la diapositiva que la edición en alemán dice Los Anillos de Saturno y abajo un pequeño subtítulo, un peregrinaje inglés. Cuando pasó pues a Inglaterra, se le quitaron los editores ese subtítulo porque ya estaba pues sonaba un poco extraño siendo un libro que iba a ser leído ya en inglés. Entonces ahí Sebald, si algo tuvo fue como esa paciencia y yo creo que esas cosas son importantes porque yo digo que esto también es un curso, no solamente este ciclo, no es solamente un curso
de lectura, sino de escritura, porque pues eso es lo que hago y si no, no tendría como mucho sentido. Los escritores que yo he leído son los que a mí realmente más me han influenciado y trato de sacar de ellos una serie de cualidades técnicas y también de su quehacer como escritores para que ustedes también, que seguramente muchos de ustedes también escriben o quieren escribir, pues lo vayan teniendo ahí pues en su libreta. Y yo creo que paciencia es una palabra que es muy importante en Sebald. No solamente en la manera de leerlo, nos exige esa paciencia, no por difícil, sino porque hay que tener cierta actitud en la salida de los libros, o sea, fácilmente un editor puede decir, ah, no, listo, entonces hagamos un estreno internacional inmediatamente. Y él decía, no, eso no se puede hacer así, eso tiene que ser despacio, porque hay que cuidar cómo se dan esos pasos. Inclusive decía que no entendía cómo algunos escritores permitían eso y después sentían traicionada su propia voz literaria porque no estaban de acuerdo con las traducciones. Paciencia es el título, además de un documental sobre Sebald, es el único documental. Es muy bueno, está en inglés, no está traducido, pero se puede ver en YouTube y tiene los subtítulos del closed caption y pues ahí se defiende uno, por lo menos eh, eh, vale la pena verlo por las imágenes. Está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Ahí los va a poner Daniel en la descripción para que lo puedan ver en YouTube cuando quieran. Eh, Definitivamente Sebald es un misterio. Sebald es una especie de Borges en el que intencionalmente, o sea, mucho más allá de Borges, pero esa sería como una forma de comparación para que se hagan una idea, en el que hay una cantidad de cosas detrás de los libros. Sebald, digamos que tuvo como un tiempo para ir tejiendo una red. Entonces, pues los académicos, los lectores, los fanáticos se han dedicado a sacar un montón de cosas. Dicen "No, que yo descubrí esto, descubrí aquello". Entonces, pues digamos que el que se meta a fondo con Sebald ahí tiene para mucho rato de entretenerse. Eh, Hay un tema muy interesante de literario ya, o sea, y es el narrador, la construcción del narrador. Ahorita les voy a explicar ese concepto que yo creo que es muy importante no solamente para los que quieren escribir, sino para volverse un mejor lector, porque a veces decimos, es que solamente hay dos entidades y es el autor y los personajes. Y no nos damos cuenta que en la mitad está el personaje más importante de todos, que es el narrador. Ya les voy a explicar un poco más ese concepto. Vamos a mirar una diapositiva que nos vamos mirando acá. Este es un mapa, se llama el mapa literario del Reino Unido. Y pues es probable que no se vea mucho, pero al este, o sea, a su derecha, más o menos en la mitad, está los anillos de Saturno. O sea, para que se ubiquen ahí, ese es el mapa de Inglaterra, digamos en la barriga, en la parte de abajo, sobre su derecha, ahí transcurre los anillos de Saturno, en ese pedacito de Inglaterra. Este es además un mapa que me parece bastante chévere, no sé si lo habrá en Colombia, pero es una idea ahí para que de pronto algún aficionado o un estudiante, en fin, pues lo haga, una especie de Colombia literaria o Antioquia literaria, o si ya se hizo, pues que lo saquen así en un afiche. Creo que sería un afiche que yo quisiera tener y que compraría. En esta diapositiva, nada, no se esclarece mucho, pero ese es el recorrido de Sebald en los anillos de Saturno. Lo que pasa es que como es un recorrido, digamos, cortico y que no es como decir, bueno, es que aquí estuve, digamos, recorrimos 10 kilómetros por este río o algo así, no, sino que este es, bueno, fui a la casa de fulano, después cogí un bus y me bajé y caminé hasta la playa y me devolví. Entonces, no es un mapa fácil de mostrar ahí como en Google Maps, sería más el enredo. ¿Por qué he traído esta diapositiva? Otras personas, estudiosos de Ceval, etcétera, pues lo he hecho con mucho detalle
y este es digamos, el que creo que es como el mejor. Eh, todos los puntos están numerados, empieza en la parte superior y el narrador, ya no vamos a decir Sebald, ojo con eso, el narrador va moviéndose, digamos, hacia abajo, hacia la esquina inferior derecha, un poquito, luego baja por la costa, luego hace como una especie de triángulo y un zigzag y vuelve y sube y está casi a punto de llegar otra vez al mismo lugar. Es decir, los globitos que ustedes ven ahí son los lugares que Sebald visitó, perdón, el narrador visitó o visita y nos lo cuenta. La línea roja une esos puntos y las líneas blancas son los recuerdos o alusiones que el narrador hace estando en ese punto. Entonces, ahí ven que hechos, hay incluso un punto por ahí como en la mitad en el que salen un montón de líneas blancas, como cuatro, y en otros salen dos, o sale una, o no sale ninguna, pero normalmente salen líneas. Y es porque la manera de escribir de Sebald y la manera como el narrador nos va contando su viaje es en parte lo que está viendo y en parte lo que eso le sugiere o le recuerda o leyó sobre, en fin. Esta manera de escribir eh, me parece, a unos lectores le parece difícil, o sea, ¿cómo así? Y entonces cuando llegamos a hablar del emperador de China, cuando estábamos viendo un puente sobre el río Blythe, es que yo no me di cuenta. Y después entonces de ahí pasamos a otra cosa. Y hay unos lectores, según me han dicho, y he pues leído por ahí, que eso les causa ansiedad, no saber para dónde va. A mí, por el contrario, y a otros lectores, pues que son amigos, personas, pues que nos gusta mucho Sebald, nos parece la manera más natural de escribir. Eh, Ahí, digamos, pues entra un poquito el tema de gustos, pero yo pienso que la propuesta que hace Sebald de que uno va andando y se acuerda de otra cosa, se está un rato en ese recuerdo, vuelve al recorrido, que puede ser la misma vida, pues es como funciona un poco la mente. La propuesta que hacía Joyce, James Joyce y luego, por ejemplo, Faulkner, de la corriente de conciencia, que es una técnica literaria, ella y sus variantes, que es mostrar todo lo que está pasando por la mente de un personaje. Entonces, es sí que es difícil. O sea, es bueno, yo en este momento estoy haciendo esto, pero al mismo tiempo estoy pensando en qué voy a hacer de almuerzo y luego repitiendo una canción que tengo pegada. Y no sé, yo no sé si la mente realmente brinca tanto. Es probable que sí, pero de todas maneras, pues es muy interesante leer esos escritores que van en esa corriente de conciencia, pero Sebald como que le merma un poco a eso y dice, no, no es tanto, no es esa brincadera tan grande, sino que uno va al recuerdo, se puede quedar ahí un ratico y vuelve. Es más como esa especie de cascada de pensamientos de la cual hablan los que enseñan la meditación. Y es que uno está tratando de quedarse en su respiración, luego brinca una cosa, está un ratico ahí, y esa cascada brinca a otra parte y está otro ratico ahí. Y después uno de pronto le dice, bueno, ¿y yo dónde estaba? Entonces vuelve otra vez. Yo pienso que esa es más la técnica de Sebald, ese es más el ritmo de Sebald, que así como uno deambula caminando, también el pensamiento deambula. Entonces, pues esto como les digo, no les cause ansiedad. Porque estoy tratando de generar adeptos de Sebald, estoy tratando de que les guste, porque realmente hay mucho ahí. Entonces, no, no se preocupen por eso. Es cierto que, digamos, Vértigo, que es el primer libro, hay todavía cierta aspereza ahí. Yo pienso que ahí yo a veces me perdía y Vértigo no es mi libro favorito. Ahí me da cierta dificultad, pero luego Sebald ya dejó eso totalmente y es supremamente claro. Obviamente yo he leído el libro tres veces y pues entonces, claro, como uno ya lo conoce más,
dice, no, es que para mí es supremamente diáfano lo que él pone ahí, las atmósferas que crea, etcétera. Ahorita vamos a leer pedacitos y ya ustedes dirán, no, esto no es para mí, o le voy a dar la oportunidad, o no, etcétera. Pero para mí realmente haber leído Sebald fue lo más liberador, no solamente como lector, sino como escritor. Eh, Porque a veces uno está leyendo un libro y entonces, bueno, fulano se casó con fulana, después se separó y uno pues de como que la telenovela se le va olvidando. A mí me parece más, se me olvida más fácil eso. Es cierto que uno le hace, uno le hace pues el esfuerzo y lo aprecia, digamos, hasta, no sé, hasta Madame Bovary o Ana Karenina, pero ya leer eso en el siglo XX ya como que da cierta dificultad, es difícil esa linealidad y entonces que si apareció la escopeta en una pared, entonces después hay que usarla. Yo pienso que eso ya, digamos, es difícil en estos momentos. Entonces, Sebald lo que lo libera a uno de eso. Que apareció una escopeta en esta, no, es que aquí no vamos a matar a nadie. De pronto, pues yo me acordé, el narrador dice, yo me acordé que por allá en el siglo XVIII mataron a un fulano y bueno, y ya, y listo, y seguimos. Entonces, para mí fue liberación en esos dos sentidos. Y como, pues, como lector. Y como escritor, pues yo pienso que mucho más. No faltaba en cierto momento que a uno le decían que uno tenía que leer el libro de guión para poder escribir una novela. Y entonces uno era leyendo esos libros, era la cosa más aburridora del mundo. Y no lo digo yo, pues, sino también, me acuerdo que lo hablaba con Tomás González y él decía, no, eso era lo más horrible. Yo perdí un año entero leyendo a Magui, creo que es que se llama, y dice, había que leerlo y el Malpensante dijeron, y los editoriales del Malpensante, y uno por acá pues en provincia tenía que hacer todo lo que ellos dijeran, y ahí se le iba a uno un montón de años y Sebas hace rato nos estaba diciendo que eso realmente había que tirarlo a la basura y simplemente deambular. Entonces, ¿qué hace Sebald técnicamente? Hay algo muy importante que él hace y es la figura del narrador, y después eso no se lo inventó él, eso hace rato, ahorita vemos esa diapositiva, eh, que las imágenes siempre distraen y este, digamos, este concepto es como, es importante, es dificilito, pero lo voy a intentar explicar rapidito. Si quieres, baja esa diapositiva por ahora. Y esto ya lo he hablado, pues todos los escritores conocen el papel del narrador, pero es que a veces los lectores y muchos escritores se les olvida. El narrador es el personaje más importante de una novela. Eso está bien explicado en Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa. Eh, lo recomiendo para todo el que quiera escribir. Lo que pasa es que, pues, Vargas Llosa no sé si lo habrá llevado, pues, digamos, tan a fondo como lo explica teóricamente, pero teóricamente lo explica muy bien. Eh, y es que a veces es fácil entender que el narrador sea una persona distinta al autor cuando es un narrador omnisciente y estamos en otra época, por ejemplo. Pero cuando ese narrador empieza a solaparse sobre el autor, entonces uno ahí dice autor, narrador, como si fueran el mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, que yo les dije, no, es que se iba caminando, pero no, es el narrador. Incluso él es súper cuidadoso en sus entrevistas. Él nunca dice yo estuve allá, no, cuando el narrador estuvo allá, pero él en la novela dice yo. Y ese yo es un profesor. Y ese yo, los amigos son los amigos de Sebald. Pero espacialmente lo tenemos que distanciar. O sea, como que si lo miramos desde arriba, vemos el narrador y el escritor o autor juntos. Pero Sebald nos dice, no, es que vean que están separados. Y eso es supremamente importante porque eso es lo que le da libertad al autor de decir cualquier cosa. Eh, entonces, mucha gente, fanáticos de Sebald, van y repiten, digamos, los pasos del narrador, como siguiendo los pasos de Sebald en ese viaje por el este de Inglaterra. Y lo primero que viene es decepción, porque cuando van y ven, por ejemplo, una playa, y ahora sí podemos mirar la diapositiva, de las que Sebald
pone como ilustraciones en su libro, que eso además es bastante interesante, está lleno de ilustraciones. Ahí están pues todas compiladas, no es que en cada página haya tantas, pues hay varias, sí hay muchas, pero no es así tan, la densidad no es tal. Eh, entonces, por ejemplo, ahí en la mitad arriba hay una playa, ahí no hay nadie. Y la gente va y dice, no, es que yo voy a visitar esto y voy a ver esa playa desértica donde no se veía nadie y se encuentra un montón de gente con flotadores, echándose bronceador, el niño jugando, haciendo skateboarding, etcétera. Entonces la gente dice, ah, pero ¿cómo así? ¿Es que esto qué? Entonces ahí es donde por ejemplo, un escritor como Robert McFarlane, que además es tremendo, y ese está vivo, dice, no, es que uno lo único que puede aspirar, si recorre los pasos del narrador de Los Anillos de Saturno, si mucho, en el mejor de los casos, es entender los métodos de Sebald. Y esa es la gran ganancia, porque es que aquí, sobre todo ahora con el auge del periodismo, el libro literario de viaje es como si hubiera dejado de existir. O sea, el libro literario de viaje no tiene que ir a una parte y dar cuenta de lo que pasó. O sea, ese es el libro periodístico que va, dice, sí, en fin, acabó eso, el presidente era tal, yo entrevisté a fulano, eh, y por eso entonces todos los habitantes del país piensan así, pues, o sea, también están esas trampas lógicas, que eso ni siquiera es cierto, pero el libro literario recrea el lugar, crea eso mismo, crea otro lugar encima. Ahora, si uno va y dice, esto existía, sí, este lugar existe, ah, que se puede ir en bus, sí, se puede caminar, sí, pero yo pienso que nos conviene como lectores y además como escritores eh, separar bien ese del narrador, porque en la medida en que uno separa el narrador, también separa el espacio geográfico, separa el tiempo, es decir, se mete no solamente en el tiempo psicológico, que es diferente al tiempo real, sino en el espacio psicológico, en los nombres, en los pueblos, etcétera, psicológicos, en las referencias espaciales y geográficas psicológicas. Eso es, pienso que lo que mejor hace Sebald y todo el tiempo nos lo está mostrando. Él nos deja pistas. Entonces, ahí en la diapositiva podemos ver esas ilustraciones y entonces uno dice, oíste, pero esas ilustraciones que están mostrando ahí era como esas cámaras viejas, seguro, que uno no era capaz de tomar bien las cosas en blanco y negro y que además, bueno, sí, se ve que este no es fotógrafo, no trató de tomar bien la foto y bueno, seguramente la impresión no era muy buena en ese tiempo. No es eso. Es que lo que hacía Sebald es que él tomaba sus fotos cuando no hubiera nadie, en fin, etcétera, y además empezaba a fotocopiar, o sea, tomaba una fotocopia de la foto y después de esa fotocopia otra y otra y otra hasta que eso se empezaba a ver borroso, hasta que cogía ese grano y digamos, esa especie de figura y todo estaba teñido de eso mismo desde el punto de vista de las ilustraciones, de las fotos. Y uno va y ve y también la escritura tiene eso mismo. O sea, para Sebald era muy importante la atmósfera que tuviera esa neblina, esa niebla, esa bruma, esa calina, todo eso que está como siempre medio dejando ver, medio no. Y vean que eso refuerza esa idea de narrador. ¿Por qué? Porque ya es un narrador que está viendo las cosas siempre como con esa pátina, no solamente las ilustraciones, sino también lo que él escribe. Entonces eso hay que entenderlo porque ahí es donde empezamos a recrear esos lugares de Sebald. De hecho, yo vine a mirar los mapas, les confieso, para esta exposición. Yo solamente ahora en esta lectura, porque a mí no me interesaba si esos lugares existían o no, y estaba totalmente dispuesto a que me dijeran, no, eso se lo inventó Sebald. De hecho, hace un par de años vino un profesor de East Anglia acá, pues a la universidad, y yo le pregunté, ve, ¿vos no conociste a Sebald? Y me dijo, sí, claro, yo lo conocí, pues, me sorprendió el solo hecho de que Sebald existiera.
eh, porque yo le había dado un estatus totalmente fantástico a él, no solamente a él, pues al narrador, sino a él. Y pienso que eso es una de las cosas interesantes de la lectura. Incluso pues pienso que es como le pasó al profesor Goncharenko cuando estudió a León de Grave. Él siempre pensó que Bolombolo era un lugar inventado. Ya después cuando supo que existía y todo, ya eso fue una cosa que le, ¿cómo es que esto existía? Y eso finalmente a uno ni le va ni le viene. O sea, es una anécdota más, pero la fuerza no viene de que Sebald haya ido o no. O sea, la fuerza literaria de que haya ido o no a ese lugar. Quizá en un libro periodístico sí, porque está el periodista, digamos, que se de inmersión, y entonces va y se disfraza y se mete a Palestina y toda la cosa. Entonces, pues en ese caso sí, pero es que es otro libro. Ahí lo importante sí es eso. En este caso no. Entonces, esa construcción de Sebald como ese universo siempre paralelo sobre lo geográfico de verdad, porque si uno va y lo comprueba, ahí está y los nombres están y los lugares existen y las personas también, pues uno gana una capa más, pero no es el fundamento del libro literario de viaje. Bueno, vamos a mirar acá, bueno, un poco para seguir con lo de lo plástico, eh, vamos a mirar esta diapositiva en la cual hay pues, que ya otros estudiosos o gente fanática, en este caso es una mujer, una fotógrafa, dice, ah, pero ¿cómo así? Es que estas aletas de este arenque se parecen a esas montañas, también hay ese triángulo. Y en la izquierda, en la otra que no se ve bien, pero eso no es por la diapositiva que yo les haya presentado, sino porque realmente uno en el libro no ve nada, son las montañas de arenques. Entonces ya empieza uno a ver que él no iba poniendo las cosas así como así, sino que siempre hay como una pista donde seguir. Eso es muy sabroso de leer a Sebald. Bueno, vamos a leer este pedacito porque yo creo que es importante para que ustedes sepan cómo Sebald va de una cosa a otra. Él en una entrevista decía, se necesita buena mano para ir de un tema a otro sin que la gente se dé cuenta. O sea, él también se preocupó por eso, digamos, listo, yo estoy por acá en este lugar, voy a hablar de otra cosa, pero no es que, bueno, entonces ahora hablemos de estos dos puntos se arranca. No, él lo va metiendo de una manera que uno, si es un lector desprevenido, en la primera vez que uno lee el libro, uno dice, ¿esto cómo hizo? Ya después es que uno se va dando cuenta cómo son sus trucos. Vamos a leer este pedacito ahí con la diapositiva puesta en primer plano para que lo vayan siguiendo. Este es el primer, así empieza el capítulo sexto. Si lo alcanzan a ver bien y si no, pues yo igual lo voy a estar leyendo. Dice, cerca de la costa que se extiende entre Southwold y la localidad de Walberswick, un puente de hierro estrecho cruza sobre el río Blythe, por el que una vez navegaron mar adentro pesados barcos cargados de lana. Hoy día ya casi no hay tráfico en el río, obstruido de arena casi en su totalidad. A lo sumo, en la orilla inferior, entre un sinnúmero de botes ruinosos, se ve uno u otro barco de vela amarrado. En el lado de la tierra no hay más que agua gris, terrenos pantanosos y vacío. El puente sobre el río Blythe se construyó en 1875 para un ferrocarril de vía estrecha que circulaba entre Halesworth y Southwold, cuyos vagones, como afirman diferentes historiadores locales, estaban destinados en un principio al emperador de China. Pese a largas investigaciones, no he conseguido averiguar exactamente de qué emperador chino se trataba, como tampoco he podido saber por qué no se llegó al cumplimiento del contrato de suministro y bajo qué circunstancias el pequeño tren de la corte imperial, que tal vez hubiese tenido que unir el Pekín de aquel tiempo, todavía rodeado de bosques de pinos, con una de las residencias veraniegas,
acabó por ser puesto al servicio de una de las vías del empalme del Great Eastern Railroad. Las fuentes inciertas son unánimes solamente en cuanto a que los contornos del animal heráldico e imperial con cola, envuelto por las nubes en su propia respiración, se reconocían con claridad debajo del esmalte negro del tren, limitado a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y que era requerido principalmente por bañistas y veraneantes. En lo que respecta al animal heráldico en sí, el libro de los seres imaginarios, Borges, ya citado al comienzo de este informe, contiene una taxonomía y descripción bastante completa de los dragones orientales, tanto del cielo como de tierra y de mar. De unos se dice que llevan a sus espaldas los palacios de los dioses, mientras que los otros presumiblemente determinan el curso de los arroyos y de los ríos y protegen los tesoros subterráneos. Están cubiertos por una coraza de escamas amarillas. Debajo de las fauces tienen barba. La frente está abombada sobre los ojos llameantes. Las orejas son cortas y gordezuelas. Las fauces están siempre abiertas y se alimentan de perlas y de ópalos. Algunos alcanzan de 5 a 10 kilómetros de largo. Cuando cambian de lugar, derriban montañas. Si vuelan, causan horribles tempestades que arrancan los tejados de las casas de las ciudades y devastan las cosechas. Si emergen de las profundidades del mar, se originan corrientes demoledores y tifones. En China, la pacificación de las fuerzas de los elementos estaba muy estrechamente vinculada al ceremonial tramado en torno a los soberanos del trono del dragón, que determinaba tanto los quehaceres más insignificantes como los actos oficiales de mayor importancia, y que fomentaba al mismo tiempo la legitimación e inmortalización del monstruoso poder profano reunido en la persona del emperador. Dejemos ahí. Algunos de ustedes dirán, no, pero pues es que yo no entendí nada, ¿cómo así que? Pero uno se va metiendo en el libro y es que, y yo no sé, por lo menos yo lo encuentro supremamente claro, eh, pero lo que les quiero mostrar es, puentes, simplemente el narrador está viendo un río X, un puente. En el puente hay un ferrocarril. El ferrocarril parece, dicen los historiadores, que se le nota un dragón y que era porque iba para el emperador de China. Y los dragones se tratan de esta manera en el libro de Borges. Y fuera de eso, el emperador, o sea, se va yendo, va encontrando una especie de dobles y se pasa al doble, continúa por ahí en su larga frase, como se dan cuenta, y en la frase hay otra cosita, y en la próxima se pasa a ese otro doble y se va yendo, se va yendo, se va yendo, y no nos damos cuenta. Luego lo que viene son 10 páginas hablando de la historia del emperador chino, olvidado del todo el ferrocarril. Luego la mamá, que era pues la madrastra, que era Sichi, de libros completos, incluso hay un libro de Sichi completo, como de 700 páginas. Eh, y uno se va yendo y uno está completamente metido en esa otra historia y no se da cuenta que estaba en un puente y de pronto él vuelve en un momento o otras veces ni siquiera vuelve y se va y sigue. Yo no sé, yo encuentro eso como la mejor forma de leer y de escribir. Eh, bueno, mm, ya para ir finalizando, se me quedan un montón de cosas por ahí eh, porque se vale es inagotable, pero para que vamos finalizando, vamos a ver la siguiente diapositiva. Mm, Les voy a leer un pedacito que está en toda la mitad y es que me gusta cómo hay un personaje de los Anillos de Saturno
que es Thomas Brown, un escritor del siglo XVII, inglés, y aquí está él describiendo la escritura de Thomas Brown, y es como una especie de autorretrato y sí, como de arte poética, es decir, de la manera como concibe la escritura y la lectura. Vamos a leer el pedacito, dice, la imagen se torna más nítida cuanto mayor hace, perdón, cuanto mayor se hace la distancia. Con la máxima claridad posible se distinguen los menores detalles. Y está hablando de la escritura de Thomas Brown. Y es como si al mismo tiempo se mirase por un telescopio en posición inversa y por un microscopio. Y sin embargo, decía Brown, todo conocimiento está rodeado de una oscuridad impenetrable. Lo que percibimos no son sino luces aisladas en el abismo de la ignorancia, en la estructura de un mundo traspasado por profundas sombras. Estudiamos el orden de las cosas, pero lo que está esbozado en ese orden, dice Brown, no lo concebimos. Por eso no podemos escribir nuestra filosofía más que en pequeñas letras, en las abreviaturas y los taquigramas de la naturaleza transitoria, sobre los que únicamente asoma un destello de eternidad. Fiel a su propósito, Brown bosqueja los modelos recurrentes en la aparente multiplicidad de formas. Por ejemplo, el denominado quincunx, en su tratado sobre el jardín de Ciro. Ese quincunx es la figura que ustedes ven ahí a la derecha. Eh, Thomas Brown era un escritor que escribía de todo, o sea, escribía de esoterismo, eh, escribía sobre medicina, él era médico, escribía sobre ciencia, eh, y para Sebald, él dice que ese es el escritor ideal y el lector ideal, que lee absolutamente de todo. De hecho, Sebald dice que sus lecturas favoritas son científicas. Humboldt, para hablar de otros tiempos, y autores de ciencia de hoy en día ingleses. Y obviamente pues también literatura de otro tipo, pero me gusta cómo él junta las cosas, no esa partición. Inclusive la propuesta de Seba es borrar los géneros. Ustedes van a encontrar en los anillos de Saturno que es un libro de viaje, pero que también es un libro de biografías, que es un libro de tratados sobre algo. El Tratado del Arenque son 15 o 20 páginas hablando sobre la pesca del arenque, por ejemplo. Y finalmente es un libro de los campos de concentración. ¿Cómo así? ¿Sí? O sea, él va yendo de una manera tangencial, acercándose, contando un trasfondo en todas esas historias distintas, raras del emperador, de aquí y del otro, lo que le interesa y es la vilificación de las minorías. Es decir, cómo las mayorías cogen a las minorías y tratan de exterminarlas. Lo que pasa es que eso uno en un principio es difícil cogerlo, pero al final del libro se da uno cuenta de que él empieza a hablar ya de los campos de concentración, pero nunca los nombra. Más bien habla de cómo los nazis intentaron establecer la cría del gusano de seda en, eh, digamos, en el proyecto de nación que tenían. Porque Sebald dice que si uno confronta los hechos de manera directa, los hechos difíciles de la historia, lo que crea es la parálisis del pensamiento, porque las imágenes, ya sean habladas o fotografiadas o pintadas, hablan por sí mismas, entonces ahí no hay nada más que decir. Pero si se hacen de manera oblicua y tangencial, se puede reflexionar sobre ellas. Eso es lo que digamos, como lo que subyace toda la obra de Sebald y los anillos de Saturno. Él dice que para él la mejor descripción de cómo de la destrucción europea en la Primera Guerra Mundial la hizo Virginia Woolf cuando contaba la muerte de una mariposa en una ventana
de la finca de ella, porque ahí estaba contando toda esa, digamos, toda la maldad, toda la destrucción de no solamente del género humano, sino de la misma naturaleza que había ocurrido allí en las trincheras. Esa es la postura de él y además me parece muy interesante y creo que va un poco con lo que él crea sobre el narrador. Es decir, la literatura aborda estos problemas y el arte en general de una manera indirecta. Eh, digamos que ahora que está las redes sociales, muchos artistas salen y protestan y dicen, no, yo tomo este partido, tomo este otro, yo voto por el uno, por el otro, pero es porque tienen ahí la facilidad de la red social, pero realmente ahí son uno más. Y de pronto hay gente que le cree pues más porque tiene muchos seguidores, pero la fuerza de ese artista es la que hace, la que tiene en sus obras y digamos que desde un punto de vista espacial y temporal es muchísimo más fuerte que esa opinión, simplemente como alguien que va pues ahí en pie de lucha o poniendo las cosas tan directamente. Eso es lo que dice Sebas, no tanto la denuncia directa, el golpe fuerte, la puesta inmediata ante los ojos de la persona. Eso lo que crea es precisamente una parálisis del pensamiento, una parálisis de la reflexión y crea un encuentro que finalmente no nos lleva a mucho, mientras que el arte sí puede hacerlo en otro ámbito. Ese Kinkux que ustedes están viendo ahí era simplemente que Thomas Brown proponía ya como unos patrones que nos unían a todos en el mundo y que finalmente eso es lo que los científicos de hoy siguen buscando. ¿Cuáles son las fuerzas que nos unen a todos? Eh, en un mundo en que, digamos, ya no hay Dios y entonces cada uno dice, no, es que yo soy distinto de este y lo que hace es que se empieza a fragmentar de una manera impresionante. Ya la ecología nos está mostrando que todo está absolutamente unido como seres humanos, más allá de que votemos por este o por el otro y que estamos en orillas opuestas y que todo es blanco y negro. No, al contrario, eh, el mundo, si se ve desde una parte un poco más, si uno da un pasito atrás, lo que encuentra es una cantidad de relaciones. Eso es lo que trata de hacer Sebald. Y eso es lo que él trae aquí en este Kinkux de Thomas Brown, que lo intentaba hacer. Eso es lo que la ecología nos está mostrando todo el tiempo. Eso es lo que Humboldt nos estaba tratando de mostrar. Y no, por eso no digamos culpo a que fanáticos de Sebald cojan ese Kinkux y se lo tatúen pues en su cuerpo como diciendo yo hago parte de eso. Este es un tatuaje del Kinkux y encima los anillos de Saturno de un fanático amigo y de una tatuadora también conocida. Esta es su obra y la interpretación que ella hizo a partir de ese Kinkux original. Bueno, ya se nos tengo mucho más, pero no tenemos, se salvaron de esa diapositiva pues tan divertida de puro texto. Preguntas hay por ahí o no, pregunten cualquier cosa, para 2 o 3 minutos de preguntas. Los que quieran se pueden ir, pero antes de que se vayan, el 29 de julio a las 6 p.m. JMG El Eclesio. También parece pues que le quedó gustando al Eclesio el tema de las iniciales, pero no era por eso, obviamente. Este fue un premio Nobel hace no mucho, no recuerdo el año, se los diré en su momento. Y es un libro que se llama Viaje a Rodríguez, incluso lo podía comprar y írselo leyendo. Es un libro eh, cortico, pero realmente es muy interesante. Y también tenemos ahí entonces pues el primer escritor vivo, digamos pues que demuestra que eso como le preguntaban pues un meme que hay por ahí con un video que le preguntaban a un niño que si pues que le presentaban a un escritor y él decía, no, es que como así, los escritores no están todos muertos, porque claro, uno en el colegio lo que le enseñan es pues nombre del escritor, un paréntesis con 2 fechas, nacimiento y muerte, pero bueno, parece que hay por ahí algunos vivos también, entonces vamos a hablar de uno de esos que todavía está pues por ahí dando guerra. Así que simplemente unos minuticos, 2, 3 minuticos
para las preguntas. Bueno, no, nadie pregunta, quién sabe, es probable que no haya habido nadie en en el conversatorio o yo expliqué todo también, digamos que no hay nadie que preguntar o es mucho el hambre para ir a comer ahorita a las 7. Eh, entonces, nada, ya por lo menos saben que se pueden cambiar el nombre en algún momento y que ahí hay un escritor que tiene un mundo pues para nosotros y no se trata de una cosa en Alemania, no. Todos esos problemas que estamos viviendo ahora desde todo punto de vista político, necesitamos la literatura, porque la literatura es la que nos da otra cosa, la que nos dice que hay matices, la que no nos presenta como los medios de comunicación, y no, y yo los oigo, y no hay problema, y tienen que existir, de que todo es blanco y negro, no, es que todo no es blanco y negro, ni todo es, tomar un partido, también se puede decir, ves que yo de pronto no sé qué pensar sobre esto, pero voy y veo una cosa y me expuse a ella y eso me sugirió otra. Y quizá ahí estoy hablando sobre algo de una manera, estoy dando mi punto de vista de esa otra manera. Quizá esos son los anillos de Saturno. Nadie sabe y pues todo el mundo dice cosas, pero para mí algo tiene que ver ese irse probablemente acercando, pero nunca tocarlo. Eso me parece una cosa que incluso puede tener mucho más fuerza que ir directamente allá a hacer un hueco y ver si la cosa sí es o no es, porque así sea, así la evidencia está enfrente de todos, siempre va alguien a decir esto es blanco y esto es negro, y se van a enfrentar y va a haber una guerra, pero de pronto la manera de reflexionar y estar y de no entrar en conflicto con el otro y de podernos escuchar es ver la cantidad de matices que hay y apreciar los problemas de esa manera tangencial y oblicua, como dice Sebald, y eso no es falta de carácter ni de ninguna otra cosa para nombrar pues partes del cuerpo, sino que es simplemente una disposición a la reflexión. Muchas gracias. Un abrazo para todos y pues ya saben que me quieren felicitar, pero ni siquiera felicitaciones en el chat. O sea que un abrazo, mil gracias, espero que les haya gustado. Chao, chao.